porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, de que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay una convulsión en La Habana, Cuba, hay un estremecimiento en las aparentemente dormidas aguas de la dictadura castrista. Unos artistas cubanos, algunos que viven en la isla, otros que tienen la oportunidad de salir, hicieron un video, una canción. Entre los artistas participantes de esta iniciativa, los más conocidos acá en el continente son los del dúo Gente de Zona. La canción se llama Patria y Vida. Como ustedes recordarán, la consigna eterna de la dictadura cubana, de la dictadura castrista, es patria o muerte. Ellos dicen no. Después de 60 años el juego está trancado, dice la canción. Aquí lo que queremos es patria y vida. Bueno, eso ha desarrollado, repito, un debate allá porque el gobierno es tan sensible que hasta una cancioncita pues los ha puesto a correr. Bueno, y se ha desatado las críticas del gobierno y la represión, etcétera, etcétera. Comento esto porque el primer segmento de este programa se lo tenemos que dedicar a la durísima situación que están confrontando nuestros compatriotas que están en la diáspora pobre en el resto de la región, en Perú, en Ecuador, en Chile. Bolivia también, por cierto, Colombia. Una situación extremadamente grave. El pasado viernes hicimos acá un conjunto de señalamientos, un conjunto de precisiones que despertaron la preocupación de algunos que de manera legítima nos dijeron, caramba, cuidado con ese tipo de señalamientos, que podríamos estarle dando alas a la xenofobia. Y yo les aclaré, yo les decía, no vale, no se trata de eso, por el contrario, aquí lo que estamos diciendo es precisamente que la confrontación que se está viviendo hoy es una confrontación entre pobrezas. Los venezolanos que han huido a pie de nuestro país, cuando mucho en autobús de nuestro país, son venezolanos pobres, son venezolanos que en algunos casos han atravesado a pie 2 países hasta llegar a su país de destino. A pie. Un ciudadano en esas condiciones, un migrante en esas condiciones, si logra llegar a Perú, si logra llegar a Chile, si logra llegar a Ecuador, ¿a dónde llega? A los edificios de lujo, a las urbanizaciones de clase media alta. No, chico, si logra llegar, llega a esos espacios de la pobreza en esos países. Allí donde está la pobreza local, allí donde está también el hampa local. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se termina produciendo? Una confrontación entre pobrezas, una confrontación entre miserias. ¿Y quién tiene la de perder? Bueno, aquella pobreza que no tiene una red familiar de apoyo, aquella pobreza que no tiene papeles en regla, aquella pobreza que no tiene conocimiento del terreno, es decir, los pobres venezolanos de la diáspora. Eso fue lo que quisimos decir. Bueno, lamentablemente hoy tenemos que abrir este programa con titulares como los siguientes. Albañil venezolano murió en un ataque armado en Colombia.
nos dicen los colegas del diario elnacional.com. Se refiere a un indígena de la etnia Wayuu de origen venezolano que estaba trabajando en un sitio donde había una confrontación dentro de una etnia, la etnia de Piayú, y se produjo un asalto armado y este venezolano que estaba trabajando, un albañil, falleció en el contexto de esta tragedia. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que ese venezolano estaba allá en ese sitio trabajando porque no podía trabajar aquí en su país. Otro titular: asesina en Chile a un venezolano de tan solo 19 años con un disparo en la cabeza. Este titular nos lo traen nuestros colegas de lapatilla.com. El luto invade nuevamente los corazones de la comunidad venezolana. En horas de la mañana de este sábado se dio a conocer la tragedia. Un joven de apenas 19 años, asesinado presuntamente por un ciudadano chileno, al parecer por una disputa a propósito de una dama, un tema pasional, como dicen los titulares de Crónica Roja. Otro titular, esta vez con el nacional.com: detenido hombre que intentó asesinar a venezolano que trabaja en Rapid Perú, una empresa de delivery. Otro titular: policía peruana captura a presunto asesino del venezolano Orlando Abreu. El parte policial decía que habían detenido a una persona que había asesinado a un ciudadano extranjero. Ese ciudadano extranjero tiene nombre, tiene nacionalidad y tiene oficio. Tenía oficio. Era Orlando Abreu, venezolano, comerciante, asesinado por este malviviente peruano. Ahora el colmo de todo esto es el siguiente titular que les voy a leer. Embajada de Venezuela en Perú fue atacada en marcha en contra de inmigrantes. Sí, así como lo escucha. Esta información nos la traen los colegas de Tal Cual Digital. Dice así: la Embajada de Venezuela en Lima, Perú, fue atacada con piedras y objetos contundentes durante la noche del sábado 20 de febrero, luego de que un grupo de personas realizara una marcha en contra de los inmigrantes y refugiados venezolanos. El canciller del gobierno Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, difundió imágenes en su cuenta en Twitter en las cuales se observa cómo los manifestantes rodeaban las puertas de la sede diplomática, los daños en las ventanas por las piedras que lanzaron y los vidrios rotos en las puertas de los balcones. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana exigió a las autoridades peruanas que garantizaran la protección de la sede consular y el rechazo por campañas de discriminación y xenofobia contra los venezolanos. Más allá de los daños físicos, el incidente no dejó lesionados en vista de que el personal está laborando en otro edificio debido a que el gobierno de Perú no reconoce a la misión diplomática del gobierno de Nicolás Maduro. Además de los destrozos, las personas que rodearon el edificio le prendieron fuego a carteles de información consular que estaban colgados en la reja, que en varias oportunidades amenazaron con trepar. Solo 3 policías custodiaban el lugar y aunque los manifestantes venían desde el centro de la ciudad y expresaron a viva voz la intención de llegar a la embajada, los refuerzos policiales llegaron cuando el ataque ya se había producido. La marcha estaba siendo transmitida en directo a través de la plataforma YouTube. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el origen profundo de esta situación es económico, es social. ¿Por qué se van nuestros compatriotas del país? En búsqueda de las oportunidades, en búsqueda del alimento que se les niega acá en Venezuela. ¿A dónde llegan? A esos espacios de la pobreza en esos países y se produce esa competencia, ese roce, esa confrontación entre pobrezas. ¿Y en qué degenera? En esto. Bueno, después vienen otras capas, la capa de la xenofobia, la capa de la demagogia política, la capa del oportunismo. Tienen otras capas, pero en esencia está esta situación. Y esta situación tiene una y solo una solución de fondo, que es eliminar las causas por las cuales la gente migra. Mejor dicho, eliminar las causas por las cuales la gente huye. Si nosotros no resolvemos acá en Venezuela este drama, no vamos a tener
cese a este tipo de situaciones y más bien van a empeorar. Ya estamos viendo. ¿Qué ocurre en la frontera? Que los gobiernos militarizan las fronteras contra los venezolanos, específicamente contra los caminantes venezolanos. ¿Y qué ocurre al interior de los países? Este tipo de confrontaciones. No nos pongamos las manos en la cabeza. No empecemos a recordar cuando nosotros recibimos con los brazos abiertos a los migrantes de otros países. O no nos vayamos más atrás cuando el Ejército Libertador traspasó fronteras para ir a liberar a esos países del yugo del Imperio Español. Ni siquiera a liberarlos, a fundarlos, porque esos países, en tanto que países, no existían. Bolivia no existía, era una provincia llamada el Alto Perú, ¿qué te puedo decir? Entonces no nos pongamos las manos en la cabeza. Resolvamos lo que hay que resolver hoy y de cara al futuro. Y ya sabemos nosotros, los venezolanos, que esa solución no viene por la vía de que un sector extermine al otro, porque tenemos 20 años en esa necedad. Es tiempo entonces de que levantemos la voz y exijamos a los actores, la confrontación política venezolana, que se pongan de acuerdo en cosas mínimas, por ejemplo, la vacunación, y que se pongan de acuerdo también en cosas mayores, por ejemplo, volver a institucionalizar a este país, que este país tenga por fin una institucionalidad clara y al servicio de la gente, que no sigamos en esta necesidad. ¿Qué pasó en Perú? Bueno, el canciller Arreaza manda un comunicado y el embajador de Guaidó, el señor Carlos Escul, manda otro comunicado. Comunicado de uno, comunicado de otro. Y los venezolanos, ¿cómo están? Perseguidos, asesinados, discriminados, golpeados. Pero tenemos una institucionalidad absurda, bicéfala e inútil. Eso hay que resolver. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión y lo hacemos con un invitado. Creo que pudimos mágicamente pues lograr la conexión, que es un dirigente obrero de verdad. Lo digo porque ayer hubo una suerte de operación de relaciones públicas, ¿no? De acto circense. Nos lo dicen los colegas de Tal Cual Digital. Dicen, el gobernante Nicolás Maduro, el ministro de Transporte Hipólito Abreu y funcionarios del sector transporte evocaron este domingo 21 de febrero la época del mandatario como dirigente sindical. Resulta que mientras estaba ayer Maduro hablando de cuando él era dirigente sindical, por otro lado, los trabajadores petroleros están denunciando que ha sido violentado una vez más el derecho a la contratación colectiva y el derecho de los trabajadores petroleros a un sueldo decente. Tenemos en línea a José Bodas. José Bodas es secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. José, buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Tenemos un problema acá complicado, ciertamente. José. Buenos días, hermano. ¿Nos escuchas? ¿Aló? Aló, te escucho, Chubo, te escucho. Te escuchamos también por acá, con alguna dificultad, pero te escuchamos, José. Por favor, dinos qué fue lo que ocurrió el viernes pasado con el tema del contrato petrolero. Bueno, Chubo, un verdadero ataque a la autonomía del movimiento sindical. Vemos como Will Rangel, PDVSA y el gobierno nacional, ahora, como hemos dicho, son magos. Sacan del sombrero un contrato que los trabajadores no conocen, el anteproyecto, nunca presentaron el anteproyecto y no se sabe la fecha de hoy, cuánto fue el aumento, cuáles los beneficios ni el alcance de esta convención colectiva, porque no es más que la profundización de una política de destruir la autonomía del movimiento sindical, de destruir el contrato colectivo, de seguir destruyendo el salario, por la implementación de un paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno nacional. Es inaceptable que los trabajadores petroleros con un salario de $3 mensuales, que no tenemos psicoprosa, que no nos atiende, que no construyeron las viviendas, se le debe a los trabajadores petroleros más de 46,000 viviendas que nunca construyeron. Entonces hagan esta situación a espaldas de los trabajadores de forma unilateral. Esto no es más que la profundización, como le he dicho, de este paquetazo, que es el proyecto económico de recuperación, crecimiento y prosperidad económica en el marco del Memorando 2792, en el marco de una política de destrucción del movimiento sindical. Y aprovecho esta oportunidad también de denunciar que Iván Freite tuvo que pedir asilo. Eudy Chiró, directivo de esta federación, está preso precisamente
por defender los derechos de los trabajadores, y nosotros nos preguntamos, yo como secretario general de la FUTE no estuve allí, los trabajadores no fueron informados con quién discutieron esa convención colectiva. Indudablemente que es una política de destruir el salario y la convención colectiva petrolera, y es por eso que llamamos a los trabajadores del Zulia, de Refinería Puerto La Cruz, del Complejo Refinador Paraguaná, de Refinería El Palito, de PDVSA Marina, de la faja petrolífera del Orinoco, Petrocedeño, Petropial, Sinovenza, Petro San Félix, para que con la movilización y la lucha desconozcamos este contrato espurio y enfrentemos esta política de destrucción del salario y de destrucción de la canasta básica. Igual que los jubilados, el fondo de ahorro que se han pronunciado, han sido movilizados, que Yarimendi se robó, y hasta ahora más de 540 millones de dólares no se les responde a los jubilados, y lo que tenemos es salario y pensiones de hambre, tanto para los jubilados, pensionados y sobrevivientes. Estamos conversando con José Bodas. José Bodas es secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FUT. El secretario general de la federación desconocía por completo el contrato colectivo que fue anunciado el pasado viernes. Dos directivos importantísimos de esa misma federación, uno, Iván Freites, está en el exilio, forzado por supuesto, y otro, Eudis Girot, con quien hemos hablado numerosas veces en este programa, está preso. En esas condiciones, el sindicalista Nicolás Maduro, el obrerista Nicolás Maduro, anunció el pasado viernes un supuesto contrato petrolero. Bodas, esto ocurre al mismo tiempo que en Guayana hay una situación muy complicada. Los trabajadores de Guayana tienen ya 3 semanas en conflicto y la respuesta ha sido también de agresión y de represión brutales. Te pregunto, ¿existe alguna posibilidad de que se mezclen esas luchas, se coordinen esas luchas entre los trabajadores petroleros contra este contrato espurio y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los trabajadores de las empresas básicas? Sí, mi solidaridad con los trabajadores de Sidor y de todas las empresas básicas, Ferrominera, Carbonorca, todo, la CBG, de verdad, Arcasa, que se están movilizando para luchar por los derechos, por salario, por la convención colectiva, por salario a través, igual que la canasta básica, como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. Precisamente, nosotros le decimos a los trabajadores petroleros de Venezuela, nosotros le decimos a todos los trabajadores públicos y de la administración privada también, que el ejemplo hoy es los trabajadores de Sidor. Debemos de seguir la lucha y solidarizarnos, ¿no? Y la única, al lado de estos trabajadores que, a propósito, ya han denunciado trabajadores que le han descontado el salario, que no le quieren pagar, y aprovecho este trabajador de Ferrominera también para exigir la libertad de Eudis Mujica, también de Refinería El Palito en Puerto Cabello, llamar criminal de querer destruir la convención colectiva, y solo con sindicatos autónomos, democráticos, que sean herramientas de lucha de la clase trabajadora, vamos a enfrentar este paquetazo, vamos a enfrentar esta... Vamos a estar muy pendientes entonces de todas las convocatorias, que la situación, que entiendo es de una gravedad difícilmente exagerable. ¿Algún mensaje que quieras dar finalmente a todos tus colegas, a todos los trabajadores petroleros en el inicio de esta llamada Semana Radical? Bueno, como dicen las trabajadoras y trabajadores de Refinería Puerto La Cruz, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora, a luchar por la autonomía sindical, a luchar por los sindicatos como herramienta de lucha y para enfrentar este paquetazo hambriador del gobierno nacional en contra de la clase trabajadora, que pretende reducirnos a condición de semiesclavos con salarios de hambre, con la destrucción de la convención colectiva y con la criminalización de la protesta social. Muy buenos días, José. Muy pendientes entonces con las convocatorias y los anuncios que nos puedan hacer. Un gran abrazo y buenos días. José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dándonos cuenta de venezolana. Quiero compartir con ustedes si tenemos un minuto apenas, pero quiero compartir con ustedes una denuncia
que hacen los trabajadores desde el punto de vista laboral, que se ha visto ahora agravada porque la empresa toma las fotografías de la ficha de los trabajadores al escarnio público. Esto es mucho más que una irregularidad particular. Esto es un crimen de odio. Esto es tuit del trabajador Gianfranco Sidor. Él trabaja en la plataforma Unidad en la Coincidencia, es un movimiento sindical de base. Hacemos responsables directos a Néstor Astudillo, de Sidor Oficial. Estas fotos están única y exclusivamente en la data de Sidor, porque son las fotos de las fichas de los trabajadores en Sidor. El aviso dice: trasladaban pacientes con condiciones médicas graves, son terroristas, delincuentes. Y aparecen entonces bajo esta infamia, bajo esta expresión de delincuentes terroristas, las fotos de 12 trabajadores de Sidor, repito, expuestos al odio, al escarnio público por esta maniobra que, señalan los trabajadores, solamente puede tener como punto de partida, punto de inicio, usos humanos, pues, de esta empresa estatal. Algo absolutamente deleznable y que está teniendo una respuesta contundente por parte de los trabajadores de Sidor. Eso está pasando en Guayana con los trabajadores de las empresas básicas. Eso está de la conflictividad laboral, de la conflictividad obrera. La clase obrera movilizada ante las agresiones de un gobierno falazmente obrerista. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora cambiamos de tema, pero seguimos dentro de las coordenadas de la... Informan los colegas de Efecto Cocuyo que este 21 de febrero el Hospital de Niños JM de Los Ríos y desgraciadamente, según varias organizaciones que recordaron este hecho, hasta ahora los resultados han sido negativos. Es decir, no los resultados de las medidas cautelares, sino los resultados de la morosidad del Estado venezolano en el cumplimiento de estas medidas cautelares. Vamos a conversar de inmediato con la fundadora, directora y vocera con los niños y con las madres del Hospital JM de Los Ríos. Me refiero a la ONG Prepara Años de haber sido emitidas estas medidas cautelares. ¿Cuál es la situación hoy de los niños? ¿Cuál es la situación hoy de las madres y de los médicos? ¿Cuál es la situación de los servicios? Por la oportunidad en primer lugar. Y bueno, mira, te cuento que estas medidas fueron otorgadas vía del hospital. Luego, en agosto del año 2019, fue que se ampliaron a los niños, niñas y adolescentes que sufren de condiciones los que están esperando un trasplante de riñón y los que reciben diálisis. Y bueno, estos niños, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su escrito de otorgamiento, es lamentable cómo el sin cumplir con una dieta según su patología y eso afecta pues también su salud. Adicionalmente, bueno, carecen de los medicamentos básicos
y por ese tipo de patología. Adicionalmente, tanto las madres como el personal de salud, bueno, siguen en una situación de vulnerabilidad ante el COVID porque no reciben los protocolos de bioseguridad que requieren. Por supuesto, el tema de los servicios bajos y el Hospital JM de Los Ríos presenta problemas graves. 15 máquinas de la única unidad de hemodiálisis que recibe niños con un peso menor de 10 kilos. Es la única en el país. O sea que si la gente tiene un niñito con una patología similar, estas 15 máquinas, de las cuales adicionalmente el programa de procura de trasplante continúa suspendido desde el 1 de junio del año 2017. Ya tenemos, ahorita, el 1 de febrero se cumplieron 3 años de esta situación. Igual los adultos, las mujeres en las distintas unidades de hemodiálisis de todo el país. La única esperanza que tienen es que se reactiven los 3 semanas durante mediodía. Tienen que estar allí prácticamente sin salida. Adicionalmente, en el caso de nosotros allí del servicio de nefrología, bueno, hay graves fallas también y bueno, muy importantes con el tema de seguridad. Por ejemplo, de las habitaciones se han llevado del servicio de nefrología. Estamos hablando específicamente del servicio de nefrología. Los niños de este servicio, los que reciben diálisis y los que están hospitalizados, también tienen que salir con sus madres a la calle a ver en qué clínica y con el apoyo de quién pueden resolver la situación de los exámenes. Todos sabemos que para que una persona pueda tener un diagnóstico, para que puedan, como en estos casos, niños que están hospitalizados, niños que reciben diálisis, ellos necesitan cumplir con una batería de exámenes semanas y bueno, los costos son, ya sabemos que muy altos, además en dólares. Estamos hablando en algunos casos de $100, $80. Las familias tan vulnerables que vienen del interior, pues no tienen la posibilidad de realizar estos exámenes porque en el hospital no se realizan. Adicionalmente, en nefrología han fallecido 23 niños. O sea, si sacamos la cuenta, desde el 21 de febrero del año 2018 hasta ahora, ya son 23 niños que han fallecido solo en ese servicio. Y por eso recordamos los nombres de muchos de ellos, de Carla, en el mes de noviembre del año pasado. Y además, para nosotros, bueno, todos los niños continúan en riesgo. El Estado incumple no solamente con estas medidas, sino tampoco cumple con la doctrina de la protección integral. Los niños deben ser tratados como sujetos de derecho porque son sujetos de derecho. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque está establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Además, mira, no hay materiales de limpieza. El personal de mantenimiento, como en todos los hospitales públicos, bueno, limpia con agua. No puede ser, estamos en esta situación agravada con el COVID y continuamos con este problema. Entonces, además, sin jabón, sin agua, de verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo todo esto, porque estos niños, además, los del servicio de nefrología, son niños o cualquier detallito, mira, ya estamos hablando de que su vida está en una situación de riesgo adicional. Entonces hay que cuidarlos más que a nadie. Y lamentablemente, fíjate las condiciones en que están. Inclusive hay un techo en el área, entonces por ahí pasan alimañas, ya sabemos que pasan insectos de todo tipo, y es muy delicado porque esta es una zona que todo el servicio de nefrología, tenemos un ala de hospitalización vieja, vamos a decir así, un área que se abandonó. Así como eso, tenemos inclusive el nivel de recreación. Allá había un área que manejaba manejada por Movistar, donde había un servicio de computadora hermoso para los niños. Por supuesto, hace años todo eso fue abandonado, cerrado. El ministerio tiene y la dirección del hospital esa área totalmente cerrada, y tememos que los computadores y todo lo que estaba allí pues tampoco esté, porque las madres han visto movimientos extraños hace muchos años y más nunca se pudo utilizar. Estamos hablando de que eso ocurrió en 2018. De 2018 para acá tampoco los niños pueden contar con lo que ellos ya tenían, lo que habían ganado.
tenían un riesgo de estos niños, que están amparados por las medidas y de todas maneras el Estado va a realizar distintos tipos de acciones para que sigan exigiendo que tengamos un hospital como se lo merece nuestra población, un hospital de primer nivel como lo era antes. Ya están colocando la vacuna y bueno, esperamos que esta vacuna llegue a todo, la vacuna del COVID me refiero, espero que llegue a todo el personal y adicionalmente también a las, y no solamente las de todo el hospital, también las de nefrología. Son madres que se han venido del 2018, también tienen suspendida la alimentación de parte del Estado. Entonces, ante tantas vulneraciones, nosotros seguimos levantando la voz en todos los escenarios y bueno, estamos pendientes de realizar según lo que está establecido en el escrito de las medidas cautelares. Ellos deben llamarnos a reuniones, nosotros hemos introducido escritos para que se establezcan este tipo de reuniones, nos podamos sentar, ver de qué manera se puede comenzar a resolver los distintos problemas que desde agosto del año 2019 y ha sido imposible, o sea, no nos hemos podido sentar con nadie, solamente en las reuniones de grupo de trabajo en el exterior, en las distintas reuniones que nos han fijado en la Comisión Interamericana, que nos hemos podido reunir con el representante del Estado, el señor Larry de Boy. De resto, las reuniones han sido siempre en el exterior y nosotros de verdad, no solamente nosotros como docentes, al cual me estoy haciendo referencia, también fue suscrito porque seguimos en esta lucha por los derechos humanos fundamentales de los niños, por el interés superior del niño y porque se respete las medidas cautelares y la doctrina integral de los derechos del niño. Catherine, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas dado esta puesta al día de que ustedes, los defensores de los niños, niñas y adolescentes, siguen perseverando en esta pelea a pesar de todos los pesares. Un gran abrazo y buenos días. Oh, gracias a ti. Un abrazo. Catherine Martínez, fundadora, directora y vocera de la organización Conjunto Informativo. Primero, a 3 años, Los Ríos específicamente, inicialmente el servicio de nefrología, pero también de otros servicios de este hospital, a 3 años no ha habido mejora, no ha habido cumplimiento, por el contrario, solo en el servicio de nefrología, a 3 años tenemos 23 niños muertos. 23 niños que muy probablemente hubieran conservado la vida si esas medidas insólitas. Segunda cosa extrañísima, los defensores de derechos humanos del Hospital JM de Los Ríos, las madres cuidadoras del Hospital JM de Los Ríos, no pueden hablar con el Estado venezolano en San Bernardino, no pueden hablar con el Estado venezolano aquí en Caracas, en la sede del Ministerio de Salud, no pueden hacerlo. En el único sitio donde logran verse con el representante del Estado venezolano es fuera de Venezuela, con un sujeto llamado Larry de Boy, representante del Estado ante estos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Insólito, ¿verdad? Tercera cosa insólita, si usted va a llevarle una donación a los niños del JM de Los Ríos, las madres, bueno, hay que hacer malabarismos porque allí hay desde colectivos hasta guardias nacionales. Pero es que se pierden los compresores, se pierden las computadoras, hasta las puertas se las llevan. Para eso sí no hay vigilancia, ¿no? Para frenar el saqueo sí no hay vigilancia. Qué dolor. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final. Esta es La Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De la mañana, de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día a 10:50 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire. Regresamos a la Fuerza de la Unión y vamos a aprovechar 3 informaciones de signo positivo para terminar con noticias positivas. Todas tienen como fuente la cuenta en Twitter del señor Paolo Valadelli, el señor Paolo País. El pasado 11 de febrero emitió el siguiente tuit el señor Paolo Valadelli.
Dijo, hoy con la voluntad de los actores políticos, técnicos y académicos, 19, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF Venezuela acompañan estos importantes esfuerzos. Hace 3 días emitió un nuevo mensaje en este mismo sentido el señor Paolo Valadelli. Dijo, hoy se aprobó la Mesa Nacional para el Acceso al COVAX para vacunar a los venezolanos contra el COVID-19 avances y felicitamos el diálogo constructivo por la salud de los venezolanos. Hace 2 días emitió este otro mensaje el señor Paolo Valadelli. Quiero reconocer los esfuerzos de gobierno y oposición para construir avances y acuerdos técnicos en la mesa COVAX. Una actitud constructiva de encuentro permite construir los consensos y la confianza necesaria hacia el bien colectivo de la salud de los venezolanos. A cada uno de estos mensajes yo tengo que decir amén, amén, amén. Ese es el camino que tenemos, necesarios acuerdos por la vida, y hay que decirlo, desde el gobierno y desde la oposición nos miraban como bichos raros. Desde el gobierno sencillamente no nos paraban, y desde la oposición decían, no se puede acordar nada con la dictadura. Decíamos nosotros, hay que avanzar en la construcción de acuerdos por la vida y por la gente, porque hay gente muriendo. Bueno, estos son signos positivos. Sin embargo, a quienes están en esta mesa, yo quisiera recordarles que en Perú y en el siguiente despacho de la agencia Infobae, Human Rights Watch denunció que en Argentina y Perú se violó un principio básico de los derechos humanos al privilegiar la vacuna contra el coronavirus para políticos y allegados ideológicos. Tras las inmunizaciones VIP que se descubrieron en las últimas semanas, el director para las Américas del CIR, en Argentina y en Perú hay un escándalo porque se está privilegiando a políticos y funcionarios en la vacunación. Aquí en Venezuela se anuncia, pero con la mayor desfachatez, que se van a vacunar a los diputados, a los alcaldes, a los ministros y a los integrantes de un partido político llamado Somos Venezuela. Hay un escándalo, hay un vacuna gay. Acá esto pasa sin pena ni gloria. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles. Estuvo más que nunca. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa.